¿Está más oscuro? No. ¿Más oscuro? No, está igual. Ah, porque está apagada la... No tengo... la puse aquí para explicar. Sí, ¿estamos online? Sí. Tengo que decirles que golpeen. Tengo que decirles que yo... avisé por el... Sí. Ya. ¿Estamos todos online? Sí, estamos. ¿Sí? Sí, estamos. ¿Qué tal? Mira, te puedo ver ahora de acá. Sí, apagué la cámara nomás porque no hay nada listo para ver. Claro, bueno. Ya.
Continúo. Estamos entonces en el tema de la rotación. Entonces yo les decía de que puedo cambiar la orientación de mi elemento, viga o pilares. Una vez si yo lo voy a rotar, tengo que primero modelarlo y luego me aparece la opción cross section que es para rotar. O sea, lamentablemente no puedo, primero digo, hacer viga y no me aparece la función al tiro para decirle de una, oye, quiero que me lo modeles rotado a 90 grados. Sino que tengo que primero trazarlo y después rotarlo. Y cuando lo rote, tengo que cambiar mi justificación, mi eje al final del elemento entre Y y Z. Viendo esto en plan, lo voy a poner acá en 3D. Esto es un dato importante. Si yo, por ejemplo, selecciono acá en el 3D todos mis elementos y los voy a copiar para colocarlo en otra posición, puedo o bien simplemente copiar, desplazar, pero se me producen este tipo de errores. Por ejemplo, acá simplemente llegué y copié y me dijo, oye, el coping, que es esta función de cortar una viga con respecto a otra, no se pudo hacer. Entonces puedo eliminarla o decirle que sí y tengo que volver a... Salud. Puedo volver a setearla, por ejemplo, con esta. Ahí está hecho. Miren, voy a ocultar este elemento y les voy a mostrar un error que se genera. Habíamos visto que acá, en mi conjunto original, yo hice todos mis cortes con respecto a mis planos de referencia, ¿cierto? Pero cuando luego lo copié, desaparecieron. ¿Ya? Yo puedo también copiar todo esto a través de un grupo. Si yo selecciono todo esto, le digo crear grupo, le puedo asignar un nombre, por ejemplo, qué cosa rara sería esto, le voy a poner sistema pilares viga, no sé, cualquier cosa. Yo puedo crear un grupo y este grupo puedo así simplemente con un clic seleccionarlo, copiarlo, moverlo. Me va a volver a hacer el mismo error. Ya les voy a explicar luego por qué. Puedo hacerlo en otra orientación también. Ya. Los grupos que, si yo voy generando varios grupos, acá en mi arbolito en el Project Browser, voy a ocultar acá donde dice Families, tengo grupos y acá me van a aparecer la lista de grupos que vaya creando. Yo puedo simplemente tomarlo, por ejemplo, acá estoy en Atlanta y puedo tomarlo y tirarlo, lo agarro y lo arrastro y lo tiro. Lo voy a hacer acá. Y me vuelvo a salir el mismo error. ¿Qué pasa? Voy a ir a mi corte. Acá tengo mi elemento original con el que partí modelando. Tengo que ir a editar el grupo que creé. Desde acá se me abre esta herramienta donde yo puedo agregar, borrar elementos. Puedo hacer todas las ediciones que quiera y yo después le digo finalizar. Puedo cancelar para anular y volver a lo que estaba. Cuando yo creo un grupo de pilares y vigas y esto tiene una serie de cortes realizados, tengo que agregar a mi grupo mis planos de referencia, ¿ya? Para que así las otras copias que se generen de este grupo mantengan esos cortes. Entonces, acá yo pongo agregar y voy a seleccionar tengo este plano, voy a seleccionar este otro, había hecho también un corte con este otro, acá. Y creo que con eso tengo.
Ya, ahí seleccioné los planos de referencia con los que hice los cortes y ahí le digo finalizar. Esta advertencia que me muestra por si acaso es con el coping, sobre la distancia que debe tener que ver con el tema de los 2 centímetros que se crean. Pero ahora, este es mi elemento original. Si vemos, no, este no es copiar, otro del grupo, por ejemplo, acá. Si ven aquí este que es copia, efectivamente se ve que me realizó los cortes originales como lo hice en el otro. ¿Qué es lo que te dije? O sea, crear el grupo y al grupo agregarle los planos de referencia que estoy utilizando para mis cortes. ¿Ya? Eso es súper importante. Esto es relevante, por ejemplo, si hago un tabique. Voy a... Para no sobrecargar acá voy a crear, por ejemplo, puedo agarrar mi sección y voy a crear una nueva aquí al ladito. Si para editar un elemento que esté dentro del grupo, directamente desde Edit. Yo, por ejemplo, acá tengo mi corte. Si yo hago un clic, se me selecciona todo el grupo, ¿cierto? Si yo quiero elegir por si acaso un elemento puntual, puedo usar el tabulador y lo voy presionando y ahí me marca el elemento y acá puedo ver las propiedades que tiene este elemento. Pero aún me aparece este icono que dice que está asociado a un grupo. ¿Ya? Entonces, si yo quiero hacer una modificación, lo selecciono un grupo y digo editar. ¿Ya? Y en la edición de grupo puedo, por ejemplo, incluso crear elementos nuevos. Bueno, a ver esto que me está molestando. Ahí. Me quedó una duda delante con el elemento que está en diagonal. Cuando lo entrega, claro, a mí me queda como inclinado hacia un lado. ¿Cómo lo hace para que quede centrado? Lo rodeo en la entregada y me queda como cargado hacia un lado. Con respecto a esto que dice, esto del cross section para poder rotarlo. Claro. Ya. Tiene que ver con la justificación. Lo que decía, lo repito nuevamente, que antes, por ejemplo, si yo hago clic a este elemento, originalmente mi justificación fue que mi eje del elemento es que en el eje Y está en el origen, que sería el centro, y en el eje Z, a la altura, está en top, que sería arriba. Entonces, acá se ve el puntito que me dice que... ¿Disculpa? Bueno, no sé. Ya, al marcar top, me dice que acá veo los puntitos que me está marcando arriba de la liga. Significa que mi eje está, si yo lo veo en 3D, justo en el medio, en el eje Y y arriba del elemento. Pero en el que yo roté, esto se invierte. Entonces el Z va a pasar a ser el Y y el Y va a pasar a ser el Z. ¿Hay una condición con el ángulo? ¿Cuál es? No te Por ejemplo, que ya una cierta inclinación cambia las coordenadas. No, con respecto a si yo tengo una viga y la voy moviendo, por ejemplo, esta viga que tengo en diagonal, la voy moviendo así, no importa. Pero esto es con respecto a la rotación en el mismo elemento, o sea, como yo lo giro con respecto a su eje. ¿Ya? Entonces, como ahora cambió, yo lo tenía esto originalmente, si no me equivoco, casi lo tenías tú. A ver, el Y estaba en el origen, el Z estaba en top, si no me equivoco. Y lo tenías así, ¿cierto? Claro. Entonces, como ahora esto al revés, ahora el Z va a ser el Y, eso significa que el Z lo voy a dejar en el centro o en el origen. ¿Ves? Ahí ya me movió con respecto al eje, a mi nuevo eje Y. Y el eje Y lo voy a dejar puede ser a la derecha o a la izquierda. No me acuerdo cuál de las dos había puesto. Y ahí lo dejo como yo quería. Ya.
Entonces decía que cuando estoy dentro del grupo puedo crear elementos nuevos que van a estar asociados a este mismo grupo. ¿Ya? Ahí que tiene un pilar cualquiera. Porque va a ser el grupo y está copiado, tienes que trabajar en cualquiera de las editoriales. Puedo trabajar en cualquiera. O sea, digamos, yo partí con este elemento, pero puedo ir a este otro que es una copia de este mismo y desde acá editarlo, y lo que yo haga se va a hacer en todos los demás. O sea, voy a, por ejemplo, hacer un espejo de esta viga, voy a tomarla, un vivo, ahí, y acá lo tengo al otro lado. Si yo lo guardo, vamos a ver que a los otros elementos se le hizo lo mismo. ¿Ya? Ya. Pensando en esto como elementos ya rectos, puedo hacer un sistema de entramados, vigas, o incluso este mismo sistema lo podemos ocupar para hacer tabiques de forma manual, ya sin utilizar acá. Acá yo justamente voy a mostrar como rápidamente puedo crear una vista paralela a esa para no sobrecargar el mismo recinto. Voy a construir. Voy a esto todavía en el. O por ejemplo hacer un sistema de estructura, REST. Voy a hacer un plano de referencia acá vertical y por ejemplo digo, voy a hacer pies derechos cada 60, entonces puedo hacer un array. Le digo que voy a hacer, por ejemplo, no sé, 5 pies derechos. Lo voy a hacer, acá por ejemplo yo despacio hacia dónde lo voy a hacer, puedo con el teclado decir 60. Entonces me va a crear mis ejes para mis pies derechos. Le digo que sí, enter. Voy a hacer mi solera inferior. Está preguntando por el plano de. Me sale este mensaje del plano de trabajo porque como estoy en una sección nueva. Aquí digo ya si clic apply. Lo mismo que hice antes, estaba trabajando con este plano. Y me dice, oye, abre, ya tenía abierta esa sección, pero me vuelve a preguntar nuevamente. Listo, está seleccionado. Entonces, voy a usar, por ejemplo, ya voy a mantener estas de 100%. Voy a hacer mi solera inferior. Como se ve, acá me tiró la sección más larga hacia arriba, lo que yo les decía de rotar el elemento. Puedo o abrirlo al revés, o estaba en esta, puedo decirle, oye, gírate 90 grados, ahí está, pero este digamos es mi NPT, mi nivel 1, entonces yo quiero que la solera inferior esté sobre mi NPT, entonces en Z, perdón, y ahora va a ser mi Z, lo voy a tirar a la, perdón, y en Z lo voy a dejar centrado, ya, centrado. Tengo ahí mi solera inferior, voy a hacer mi solera superior, que les voy a mostrar que también puedo hacer tabiques que sean inclinados. Voy a, por ejemplo, hacerlo de acá a acá. ¿Tengo que hacer un plano de referencia? Puedo usar un plano de referencia, pero estoy haciéndolo rápido. Entonces le dije que I lo voy a poner, en este caso lo voy a poner como top. Y el I que va a ser el Z. Perdón, el I.
¿Sí? Ah, no lo repito. Ya, puedo, por ejemplo, tener una solera inferior, una solera superior, y luego puedo hacer una serie de pie derecho. Estoy haciéndolo rápidamente como para representar solamente por si acaso. Como ven, acá me lo juntó nodo con nodo. Si yo quiero que esté sobre la solera, selecciono la flechita y ahí lo puedo subir. ¿Ya? Lo mismo arriba. Quiero que esté debajo. Puedo o dejarlo centrado en mi plano de referencia, o lo mismo que les decía que... Ah, no, estos son pilares, está bien. Lo puedo dejar acá y puedo luego, por ejemplo, copiarlos entre los ejes. Ahí. La gracia de tener mis planos de referencia es que tengo rápidamente dónde marcar y ya sé que cada de estos pilares está a eje a 60 centímetros. ¿Ya? Sí, acá tengo unos pilares de 150 por 150. Yo estaba trabajando, por ejemplo, con un tabique de 100 por 200, entonces voy a seleccionar mi elemento. Y acá puedo elegir cuál es la sección que quiero. Voy a editar y voy a hacer lo mismo 100 por 200. Duplicar. Ups. Ok. Ahí está. Yo puedo, a ver, esto voy a prolongarlo un poco más, no lo voy a dejar así. Yo puedo seleccionar mis pilares y puedo decirles, por ejemplo, que los haga, que lo atache a mi solera superior. Entonces le puedo, igual que es el caso de modelamiento muro, puedo decir atachar. Ah, perdón. Justamente me faltó hacer el plano de referencia. Ahí tengo el plano de referencia. Yo puedo atachar mis elementos a mi plano de referencia. Esto en el caso, por ejemplo, de que estoy haciendo un tabique que llega al techo del edificio, ya a una agua. Entonces puedo atachar y decirle que a mi plano. Y ahí está. Esta separación que se creó tiene que ver con lo que les decía de que me hace automáticamente una separación súper indeseada, lamentablemente. Ahora abajo está bien, sí. Número 5. Ahí está. Esto funciona muy similar a las ligas, pero los parámetros que salen en Properties son levemente distintos. Por si acaso ya no me parece como esa opción de cuál es mi justificación en Y, mi justificación en Z, sino que en el caso de los pilares lo asume que van al centro del elemento. ¿Ya? Entonces acá estoy haciendo un offset hacia arriba. Perdón, menos 5. Ya. Entonces, esto es una forma, bueno, bastante rápida, pero en la que yo puedo ir, como se dice, palito por palito, armando tabiques. Esto yo puedo después, seleccionarlo y hacer un grupo, y aquí incluir group, y puedo crear un tabique tipo 1, por ejemplo, que lo puedo ir usando varias veces.
pero lamentablemente Revit es, es bastante problemático con los grupos de elementos de estructura y hay que ir probando. Generalmente se producen errores que tienen que ver con esto, de que, por ejemplo, les dije, en el grupo hay que seleccionar los planos de referencia para que estos se copien hacia cuando haga la copia de Pitavique, pero aún así podría llegar a producirse un error, y por eso es que la próxima semana vamos a ver el caso de ocupar ACAD, que me simplifica esto, ya que automatizo el proceso y se va a hacer sin errores. ¿Ya? Vamos a ver ahora, podemos pasar al nivel 2 para no sobrecargar esta planta, si vamos a trabajar con este mismo archivo. Nivel 2. Voy a cerrar el nivel 1. Les voy a mostrar ahora cómo modelar ya elementos, pilares o vigas de manera laminada que son con forma compleja, elementos curvos, por ejemplo. ¿Ya? Vamos a hacer, por ejemplo, una viga. Para ello, la forma de trabajar es a través de Component, que me permite modelar. Si yo hago clic hacia abajo, este que dice Model in Place, me permite que yo asigne un material, en este caso le voy a decir madera, y puedo dar una forma que yo voy a dibujar tal como si fuera en CAD, ¿ya? O bien puedo importar un plano que tenga. De hecho ahora les voy a compartir un caso de una viga real de ejemplo. Puedo importarla y usarla como plantilla para modelar mi viga, ¿ya? No quiero sobrecargar más acá, entonces voy a hacer una sección nueva más lejos. Lo voy a hacer acá. Voy a modelar aquí mi viga, por si acaso. Ya, un poco más lento. Go to view. Estos son todos los planos de referencia que estuvimos haciendo antes. Si nos molesta y no queremos que se vean, podemos simplemente ocultarlos. Eso significa que siguen existiendo, pero no van a aparecer. Puedo seleccionarlos y bien, puedo ocultarlos temporalmente, o con el secundario voy a hide in view, cuando me sale esta lista, y aquí oculto elementos. ¿Ya? Cuando yo hago esta forma de ocultar elementos, la única forma que tengo para poder volver a verlos y hacer que vuelvan a aparecer es haciendo clic acá en la ampolletita que tengo aquí abajo. Con esto me muestra todo lo que yo he ocultado, y acá me destaca como en rosado los elementos que oculté, y acá yo puedo hacerle clic al elemento que quiero volver a mostrar. Voy al secundario y me dice un hide, que es como volver a mostrar el elemento, ¿ya? Por si acaso. Entonces tengo esta sección y voy a hacer lo mismo. Voy a ocultar todo esto para que no me moleste en esta vista. Elements. Voy a hacer mi plano de referencia para trabajar con esta vista, ¿ya? Estructura, ref plane. Le vamos a poner un nombre para, vamos a decir, Viga MD, por ejemplo. Voy a compartirles todos tienen el AutoCAD. ¿Sí? Bueno, igual vamos a ver el método normal o sea, completamente desde Revit para dibujar un elemento cualquiera, o también cómo exportarlo desde un CAD. ¿Eso me lo puede enviar a mi WhatsApp? ¿Ah?
¿Me pueden enviar al WhatsApp? Porque Ya. en el grupo ahí estamos todos. Perfecto. Así que lo tenemos rápido. Lo pongo por ahí y también lo voy a mandar a través del... ¿Dónde se ve la videoconferencia? Ah, acá. Voy a poner también aquí en el chat. También lo puedo hacer en el chat por si acaso. Entonces, vamos a partir haciendo mientras descarga. Les decía, estamos en el... Ah, ya, ¿lo tienes tú? Todo. Esto que les compartí por si acaso es solo un extracto de una liga real de un proyecto que se licitó ahora hace poco, que es el mercado de Temuco, que va a ser una estructura bastante interesante y completa de madera laminada. ¿Cómo se llama el archivo? ¿En qué carpeta está? Está la misma carpeta, y son dos planos CAD, uno que tiene la liga por sí sola y la otra que es de... Temuco y Pilar. ¿Ah? Se dice Temuco es... Sí, esos dos planos. La curva de mercado. Claro. Ya, sigo. Entonces, para modelar primero un elemento cualquiera, vamos a, desde estructuras, vamos aquí a la sección de component, desplegamos hacia abajo y dice model in place. ¿Ya? Hago un clic acá, me pregunta qué es lo que voy a modelar en mi lista. Entonces yo voy a decir que voy a modelar un structural framing que va a ser como un entramado estructural. Okay. Y le podemos asignar un nombre. Entonces le voy a poner, por ejemplo, Viga 1 MD, por ejemplo. Entonces, acá se me abre una serie de funciones de cómo yo puedo modelar mi masa 3D en este caso, donde la más típica es una extrusión. O sea, yo genero en esta lista una forma y esa forma la extruyo tantos centímetros adelante, tantos centímetros hacia atrás. Además, yo le puedo asignar a esto una materialidad, que luego me la va a preguntar. Voy a hacer un marco aquí, extrusión, y nuevamente me está preguntando, oye, ¿qué plano estás trabajando? Entonces acá, donde tengo mi listado, yo ya hice mi plano que se llama Viga ML. Hago un clic, digo que sí, listo, ya está, ya seleccioné mi plano de trabajo. ¿Lo tienes? Sí, pero no, tengo un problema con la clave para la aplicar. Pero mientras estamos modelando aquí mismo. Sí. Ya, seleccionado mi plano de trabajo, puse extrusión, voy nuevamente hacia atrás. ¿Cuál es el plano de trabajo? Tengo mi corte, ¿hiciste el plano así? No, Ya, ¿y ese plano le pusiste algún nombre? O, si no le pusiste nombre, hay que ponerle pick plane, set, y acá me dice pick a plane, le digo que sí, y voy a mi nivel y acá lo puedo seleccionar. Ya, y puedo marcarlo desde ahí, me va a preguntar dónde lo voy a ver, y esa es la sección 0. Ya,
O si le puse un nombre, me aparece acá en el listado. ¿Ya? Y acá, ¿Vamos a trabajar desde el nivel o desde el corte? de los dos. Hay que tener abierto siempre el 3D, la planta y el corte. Quizás para no nos enredemos voy a ocultar esto porque no voy a utilizar por ahora. Ya. Lo mismo que hice antes, voy a poner una calidad fina, voy a asignarle un color y el marco este me está más bien molestando, así que lo voy a eliminar y ocultar. Listo, ahí sí. Entonces voy a Component, dentro del módulo de estructuras, Model in Place, le digo que va a ser del tipo Structural Framing, le puse Viga 1 MLE, puede ser cualquier nombre. Y se me abrió mi cuadro de opciones para modelar masas 3D en esta sección y voy a ocupar la que es del tipo extrusión. ¿Ya? Cuando hago extrusión se me abren las barras de herramientas que son típicos que me aparece siempre en el Modify cuando voy a modificar un elemento. Y me aparecen estos botoncitos que son Draw, que es para dibujar, que funcionan prácticamente igual a que a AutoCAD. ¿Ya? Entonces yo acá puedo hacer, por ejemplo, una línea, o por ejemplo, si partís con una línea vertical, estamos trabajando en centímetros, así que le voy a decir ya 50 centímetros arriba. No, ¿por qué no se me... no sé. No sé. Bueno, ya, puedo hacer líneas rectas. Cuando tengo abierta la opción Chain, puedo ir haciendo una secuencia de líneas. Si no, si lo desbloqueo, una por una. No se me desbloquea. Ahí. ¿Por qué estaba haciendo las líneas? Disculpa. ¿Se te abrió la barra ya de dibujo en la instrucción? ¿Qué un paso atrás? Cero. Tienes esta barra, dice Create y salen distintas formas de modelar una masa. Sí. Ya, entonces vamos a la extrusión. Extrusión. Y ahí se me abre la barra de herramientas para poder dibujar. ¿Ya? Entonces les decía, acá tenemos distintas formas. Podemos hacer un rectángulo, podemos después modificar las medidas, por ejemplo, 300 por... ¿ya? O podemos dibujar líneas. Acá yo no tengo hecho chain, si quiero hacer como dibujo en cadena, marco chain y puedo ir dibujando una serie de líneas. Lo importante siempre es cerrar el polígono que esté haciendo. Ya, si no lo cierro, no me va a dejar guardar la masa. O por el contrario, si estoy generando una línea que se intersecta con otra y como una línea que sobre, me va a decir, oye, tienes un loop, que hay una línea que sobra, o que estás intersectando, qué sé yo. Me va a avisar. ¿Ya? De hecho, me va a marcar un naranjo que hay algo que me está molestando. O también, borrar todo esto, puedo hacer curvas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, puedo hacer un elemento hacia arriba, puedo hacer esto acá, y después puedo hacer, por ejemplo, curvas. Y, por ejemplo, y después puedo cambiarlo a otra línea. Por ejemplo, voy a dejar esto así, de una forma de vida bastante extraña, pero acá tengo, por ejemplo, líneas y unas curvas. Después esto puedo hacerle, por ejemplo, un offset. Sube, por ejemplo, puedo después ya, acá hice un offset de 300 centímetros, si no me equivoco. Sí, 3 centímetros. De 300 centímetros, o sea, 3 metros, algo bastante grande. Y luego tengo que unirlo con líneas.
ya, unidad ahí, porque si le pongo que sí, le hago el clic, me va a decir, oye, todavía tienes que cerrar el polígono. Continuar. Y ahí tengo mi polígono cerrado. Aquí al lado, en Properties, me pregunta cuál es la instrucción que le voy a dar a esto. Entonces voy a decir, por ejemplo, que es de 50 centímetros y digamos que igual como estaba modelando antes los elementos rectos, voy a trabajar a eje. Así que si son 50 centímetros, voy a decir 25 para adelante, 25 hacia atrás. Entonces esto lo dejo aquí en 25 en la instrucción hacia el final. Es el comienzo menos 25. Ahí voy a generar una instrucción finalmente de 50 centímetros. Y lo que es muy importante es asignarle a esto un material. ¿Ya? Entonces acá el material me dice by category, eso significa que si le digo que sí, me va a crear una masa sólida pero que no tiene ningún material definido. Entonces yo hago clic acá al lado, se me abre la barra de materiales. Normalmente esto se ve así tal cual como tengo ahora y no me aparecen muchos materiales. Yo puedo abrir acá, presiono este botoncito y me va a mostrar mi panel de librería, donde hay una serie de materiales que vienen con la instalación de Revit. ¿Ya? Entonces, cada vez que yo haga una búsqueda de un material, me lo va a mostrar abajo si es que yo no lo tengo. Por ejemplo, había visto que hay una muy buena que es Pino Radiata. Bueno, aquí ya lo tenía instalado, pero puedo, desde acá, cada material que me salga abajo, si yo lo quiero utilizar, presiono este botón, esta flecha hacia arriba y me lo va a insertar en mi librería de materiales dentro del modelo. Ya aquí, por si acaso, esto es una librería externa a Revit, pero que viene con la instalación. Yo de acá agarro un material y lo llamo para incluirlo dentro de mi módulo. ¿Ya? Entonces, si yo pongo Pine, me sale acá distintas funciones del pino, por ejemplo. ¿Ya? Yo ocupé esta que se llama Pino Radiata. Por si acaso, no sé por qué con mi instalación me aparece algunas con exclamación, por si a alguno le sale, eso significa que tiene un error. Si yo hago un clic me dice que no tiene una imagen asociada. Pero significa que puedo modelarlo, pero si quiero que me muestre con calidad tipo render, no me va a aparecer como el diseño que tiene. Entonces me conviene ocupar los materiales que no muestran ningún error. Por ejemplo esto. Acá en la imagen me muestra un diseño. ¿Ya? Yo puedo llamarlo. Me dice que ya existe, puedo reemplazarlo, mantener los dos, porque ya lo tenía. Acá en apariencia podemos ver cuáles son el aspecto que tiene esto. Si queremos podemos darle incluso una tonalidad. Pero lo que me importa, por ejemplo, en la apariencia lo voy a dejar intacto. En Graphics puedo o mostrar, que me diga que me lo muestre con un color, o usar un color similar al del render. Lo voy a dejar con esta opción. Entonces, con esto significa que el volumen que estoy generando va a ser de este material que es pino. Eso es importante, no solo por el aspecto, sino que después cuando haga las ubicaciones voy a poder ubicar ese volumen por material. Ahí, bueno, les dije, les puse 25 hacia adelante, 25 hacia atrás. Lo cierro con un OK y tengo mi elemento. Si lo vemos en el 3D, ahí está. ¿Ya? La extrusión la hace perpendicular siempre. Perpendicular a mi, o sea, la extrusión es paralelo a mi plano de referencia. Ya. Bueno, esta me liga bastante fea que hice ahora, pero es para mostrar líneas rectas y curvas. Lo que voy a hacer ahora es mostrar que también yo puedo, si me llega lo que suele suceder hoy en día, que me llega la planimetría desarrollada por otro arquitecto que lo hizo todo en CAD, o el calculista que hizo sus cálculos y me entregó la planimetría, y yo quiero llevarlo a un modelo BIM, puedo insertar voy a volver a la sección, insertar ese plano. Voy a borrar, no lo voy a borrar, lo voy a dejar aquí al lado por si acaso. Voy a ir a insertar y acá
dice importar CAD, ¿ya? No es necesario que abran el AutoCAD por si acaso porque yo ya les dejé el plano listo para utilizarlo, ¿ya? Acá, importar CAD, y voy a buscar el de los archivos que le mandé, el que dice viga, curva, mercado de mundo. Acá tengo solamente la viga. El otro plano que igual le mandé es para mostrarle la lámina completa nomás para que la tenga. Lo tengo la viga, está por si acaso, las medidas están en milímetros. Entonces acá en las unidades le digo que milímetros. Por los colores, bueno, los layers le voy a decir que me muestre solo visible y puedo esto darle un color o blanco y negro. En mi caso lo voy a reservar solamente. Y yo marco esta opción que es para que la lámina se vea solamente en este corte. Si no marco esto, cuando vea por ejemplo el 3D, también me va a aparecer la lámina en el plano. Entonces le digo, y en la posición me salen distintas opciones. La que sale por defecto es automático a origen, si no me equivoco. A veces uno importa un plano y que en verdad el origen está súper lejos del objeto que en verdad quiero centrar. Entonces el que yo encuentro más cómodo es poner manual centrado. Que significa que yo lo puedo mover luego una vez que aparezca. ¿Ven? Aquí me lo trajo y yo puedo esto acomodarlo donde quiera. Lo voy a dejar aquí. Por si acaso, si quiero evitar justamente tener este error de que se me mueva, que es típico, por ejemplo, esto se hace para levantamiento en base a la alimetría y yo tengo trazado todo mi eje y no quiero cometer un error de que se mueva el plano, puedo anclarlo con el botón pin, por si acaso. Bien. Y ahí queda anclado, significa que ya no lo puedo mover. ¿Ya? Entonces vamos a modelar esta viga que viene acá usando el plano como plantilla. Para ello vamos a proceder de la misma forma en crear una extrusión. Esta viga es, por si acaso, aquí dice BML, viga madera laminada 200 por 700. Significa que tiene 20 centímetros de ancho. ¿Ya? Entonces voy a poner que inicia a -10 y termine a 10. Ahí lo tengo centrado y va a ser de 20 centímetros. Les dije que ya creé una extrusión y tengo nuevamente mi barra de dibujo. Puedo, o bien en modo lento, marcar por ejemplo una línea y me deja marcar justo los vértices y puedo ir trazando, o las curvas, pero lo que encuentro más cómodo para estos elementos que son curvos es usar esto que me dice Pick Lines. ¿Ya? Coloco Pick Lines y significa que puedo elegir las líneas que están en este plano y las va a utilizar como plantilla de dibujo. ¿Con extrusión también, cierto? Sí. Y ahí. Por ejemplo, acá yo marqué esta línea y me seleccionó una línea más grande porque es me marcó la línea que está para acá. Para ello yo marco esta función que es para hacer las juntas de línea. Marco acá y puedo seleccionar una línea y la otra y crea justo el vértice. ¿Ya? Lo mismo acá, ven que aquí la línea sobresale, si yo guardo esto me va a mostrar un error después. Entonces selecciono la línea y la otra y ahí queda, estoy armando justo el polígono. Vuelvo a Pick Lines. Así que de esta forma, acá hay una serie de líneas como modelaron este CAD, así que voy a marcar una sola mientras. Otro orden, otro orden. Acá lo mismo, tengo que dejar el polígono cerrado, entonces selecciono esto, línea, línea, luego línea, línea y listo, ahí tengo la geometría cerrada. Esto yo no sé por qué no lo tienen que tocar, es algo tan simple pero demasiado útil. Y por último, la línea de cierre, puedo hacer lo mismo, seleccionar, 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 seleccionar. Y ahí tengo mi viga completamente cerrada.
Y el material está ya ahí y aceptar. Si lo vemos en el 3D, ahí está. Esta es la viga que hice, ¿ya? Si vemos la plantilla, esto está compuesto además por otra viga, pero que van, estas líneas que se dan acá por si acaso son un tipo de pernos, no, estos son pernos normales, pero normalmente ahí se ocupan unos pernos que se llaman WT, que son pernos para uniones de madera laminada, ¿ya? Pero significa que esta viga se une con esta otra. Yo puedo o bien hacer el mismo proceso para modelar la otra viga, o sea, nuevamente voy a create, extrusión, y empiezo a hacer lo mismo para esto otro, o según sea mi preferencia, puedo seleccionar el elemento y le digo editar extrusión, ¿ya? Y ahora yo puedo agregarle más cosas. Punto esta con esta y esta con esta. Ahí acá no se juntaron, punto esta con esta. Si le digo que sí, me hizo un error, que es porque justo lo que les decía antes, no tengo un polígono único, así que tendría que en este caso, si es que lo estoy haciendo como un único elemento, cortar esto. Si quiero cortar esto, puedo marcar Split Element, hago un corte donde quiera, puede ser justo en el vértice o en cualquier lado. Y aquí puedo ocupar la herramienta esta para hacer las juntas, digo esto con esto y este con este. ¿Qué pasó? Ahí sí. Y este con este. Ahí. Aquí transformé mi viga en una sola. ¿Ya? Por si acaso, esto si yo lo quiero hacer así. Como si fuera una sola viga. Pero le haya dicho que son dos vigas. Voy a ir para acá. Bien. Listo, en eso. Puedo hacer otra viga que sea, o sea, como otro archivo aparte. Voy a decir esto así, finalizar, estructura. Puedo, esa es una forma que es editar el elemento que ya creé. Bien, puedo, nuevamente, aún estoy dentro de la plataforma de extrusión, ¿ya? Y puedo crear otras vigas asociadas a esta misma. Y por temas prácticos conviene que se dibujen por separado, si no es con una sola viga, al momento de construir. Según sea el caso. A lo que voy es que, por ejemplo, yo partí creando una extrusión que se llama viga 1MLE. Y puedo hacer que esa extrusión tenga en verdad dos elementos asociados, o puedo ir haciendo una por cada uno. ¿Ya? Entonces yo tengo tres casos. Uno que es agarrar la viga, editarla y cambiarle la forma definitivamente. O la otra es lo que bien decías, puedo crear otra, hago todo el proceso nuevamente, estructurar framing y le asigno otro nombre, viga 2, extrusión, estoy cerrando el polígono por si acaso. Con este y acá me quedo faltando una. Con este, con este.
Aceptar. Ya. Acá esta viga es otra viga completamente independiente. En el Vector Record esta es la forma más correcta. Ya que estoy haciendo dos elementos completamente distintos, uno se llama viga 1, la otra se llama viga 2. ¿Ya? Entonces lo finalizo. Si lo vemos aquí tenemos una viga. Esto es lo que quería decir. Yo puedo, dentro de este elemento que creé, viga 1, puedo crear varias extrusiones, como para dejarlos asociados a una sola. Entonces acá, si hago clic, se me marcó con esta otra que había hecho antes. ¿Ya? Hago edit in place y ahí ya puedo editar, por ejemplo, agarrar esta y de lleno borrarla porque ya no la voy a utilizar. Pero no es un grupo. Funciona parecido a un grupo, pero no es un grupo. Es un volumen, una masa que le asigna un nombre, igual como se lo asigna a un grupo, pero es para modelar al final, hacer un 3D, en este caso una extrusión, que se va a llamar viga. ¿Ya? Y puedo hacer que ese nombre se asocie a, por ejemplo, a este conjunto de vigas. Además de una masa. Claro. O puedo hacerlas completamente aparte, viga 1, viga 2, viga 3. Esto en el caso, por ejemplo, de los pilares de madera laminada que se hacen en cajón. Entonces yo hago primero una parte del cajón y le puedo poner un nombre, puedo otra parte del cajón y le pongo otro. O puedo, por ejemplo, agarrar dos que son iguales, paralelas, los dos extremos, por ejemplo, X con Z, puedo modelar una extrusión y esa copiarla hacia allá y todo eso es un elemento, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, voy a hacer una modificación cualquiera. Le hago un clic. Si yo quiero agregarle más elementos a esto, voy a agregarle, por ejemplo, a esta viga. Le digo Edit in Place. Y aquí ya puedo hacer otra extrusión en Create. Ya, por ejemplo, no sé, circulito. Completamente independiente. Le digo que sí. Finalizar. Y ven, por ejemplo, esta viga es la viga 1 y esta es la viga 2 que trae dos elementos. ¿Ya? Edit. Selecciono esto y puedo editar y puedo borrar, modificar, como hayamos visto. Siempre que después finalizar. Ahora, ¿qué pasa? Normalmente cuando uno modela, los diseños de madera laminada se basan en marcos y son repetitivos. O sea, se trata de que sea lo más repetitivo, de simplificar la estructura. Entonces yo no voy a estar modelando uno por uno, sino que, por ejemplo, esta viga me sirve para, se repite bastante, es secuencial y se repite en todos los pilares. Entonces yo puedo copiarla y pegarla en otro lado. Pero ojo, esto es súper importante para que lo noten, muy importante. Voy a verlo desde el nivel. Acá está. Si ya lo tengo seleccionado y si yo lo quiero copiar, me deja copiar solo para los lados. Por ejemplo, ahí la copié para el lado, pero no me deja copiarla para adelante y para atrás. ¿Qué es lo que pasa? Por favor, anoten esto. Voy a arreglar el 3D. Aquí hice la copia en el mismo plano de referencia. Lo que pasa es que yo esta masa partí modelándola asociada a un plano de referencia. Entonces lo que tengo que hacer es desasociarla. Una vez que ya está hecha, le digo ya, ahora deslígate de ese plano de referencia y ahí yo lo voy a poder mover a cualquier punto, tanto en el plano como en la altura. ¿Ya? Entonces, como lo hice aparte, selecciono el elemento, voy nuevamente a esta función que dice Edit in Place para editarla. ¿Ya? Y no sé. Voy a poner la sección, perdón. Ya, ahí sí, ya. Selecciono el elemento, este es el que estoy editando, y me dice lo que ya le había mostrado antes, que era editar extrusión para cambiar la forma, pero acá dice editar plano de trabajo. ¿Ya? Lo selecciono.
Y esto acá puedo o bien asociarlo a otro plano, pero si yo lo quiero mover libremente dentro de mi espacio, lo voy a desasociar. Acá. Arriba desasociar. Y listo, queda libre. Y finalizar. Repito, ahora lo voy a repetir con la otra viga que dice abajito. Selecciono el elemento, edit in place, lo selecciono, editar plano de trabajo, edit core plane, ¿está? Y acá donde dice dissociate, desasociar, ¿ya? Y finalizar el modelo, y listo. Ahora puedo copiar esto libremente. Estoy haciéndolo paralelo. Puedo copiarlo libremente. Bien. Ahora, para mostrarte que tú me habías preguntado por los grupos, como esto pertenece a un sistema de... No lo voy a poner ahora, pero si vimos acá en la sección, esto es un sistema que tiene un pilar acá abajo de hormigón, luego hay un herraje que es una estructura de acero desde donde se apernan estas vigas, y esto es como, es como una flor, está hecho en un cuadro, sale hacia X, menos X y menos Y. Puedo crear grupos sobre grupos de vigas, ¿ya? Para crear que no es lo mismo, selecciono esta viga, presiono control, y puedo seleccionar la otra, y ahora a esto le voy a decir que es un grupo, create group, y le voy a poner viga. Y listo. Tengo este grupo de esta viga. Ahora tengo las dos seleccionadas como grupo y así yo puedo de un píxel. Acá por si acaso no me deja seleccionarla porque tengo el. Tengo que. Voy a ver la sección. Lo tengo muy abajo. No sé si maneja esto, por si acaso cuando uno está viendo en planta, yo puedo decir qué tanto veo hacia arriba y hacia abajo. Rango de vista. En View Range, que es rango de vista, acá dice Edit, y puedo, por ejemplo, ya hacia abajo todo. Ahí está. Yo lo voy a borrar por ahora. Ya, entonces ahora yo puedo simplemente hacerle un clic y me falta y puedo copiar. Si lo entendé, ¿no? Eso. Eso. Ahí lo copié. Vimos que esta viga tiene un pilar central de hormigón. Puedo mientras tanto recrear esto. Acá en esta sesión voy a hacer un pequeño círculo de referencia y vemos que igual podemos usar por ejemplo la array o podemos incluso hacer el espejo también. Puedo agarrar esto. Bueno, ahora el plano me está molestando. Puedo editar, edit group. Y voy a decir, no, pero es que ahora voy a ponerle también las vigas que están hacia el otro lado, un espejo. Mira, me selecciona el plano, eso me molesta, eso voy a seleccionar el plano y lo voy a ocultar en el plano. Ahí está. Ups, me he seleccionado ahí. En el grupo está el group. Cuando creé el grupo me lo elegí también con el dibujo. Entonces voy a remover y ahí sí, para que no me mueva.
Lo paso acá. Y acá yo cometí por ejemplo, un pequeño error en que inserté el plano dentro de la extrusión. No sé si me explico. Me dice que no lo puedo borrar. ¿El pincho que se llama? ¿Ah? Ahí sacándole el pincho que tiene. Sí, te puedo borrar. Me dice que está piñado, que está bloqueado, entonces lo puedo desbloquear. Voy a tener que borrarlo porque está asociado al final al primer elemento que modelé. Entonces ya finalizar y ahora sí está libre. Esto lo había quitado del grupo, así que me hice un grupito solo, voy a quitarlo y voy a volver a agregarle mi liga. Ahí sí. Por si acaso, acá se ve que cuando uno está quitando el grupo, lo que aparece como en un tono como sombreado es lo que ya es parte del grupo. Lo que se ve en colores es porque aún no podría elegirlo. Entonces ahí yo tengo mi grupo que solo esta liga y digo, que voy a hacer voy a hacer un espejo con este y guardarlo dentro del grupo. Entonces puedo quitarlo. Acá no tengo ningún plano de referencia, voy a hacer un split. Ahí por ejemplo puedo seleccionar mis dos elementos de una y hago un espejo escogiendo un eje que va a ser mi plano de referencia. Y ahí tengo la otra. Y ahí puedo guardarlo y modifique el grupo que ya es mi sistema de vigas. Acá se ve que agregar. Entonces, ahora lo mismo, si veo esto en planta, también puedo puedo por ejemplo rotarlo. Entonces en este caso puedo, si yo elijo rotar, puedo mover esto que es mi centro de rotación. ¿Ya? Lo que voy a hacer aquí, por ejemplo, es que puedo hacer temporalmente, annotate, una línea de detalle. Y puedo, por ejemplo, acá dibujar un circulito. No lo tengo centrado. Por si acaso, cuando uno dibuja líneas, tiene dos opciones. Por ejemplo, en la estructura me aparece Model Line, eso significa que esa línea va a ver en el 3D, los planos, en todo. Pero cuando yo lo hago en Annotate, significa que estas líneas que estoy haciendo las va a hacer solamente en este plano. Son de anotación, ¿ya? Y después puedo borrarlas, también no hay problema con eso. Aquí, por ejemplo, selecciono el centro porque no lo tenía seleccionado. Y aquí el otro centro, ahí está. Y ahora dibujo un círculo tomando este eje, lo dibujo para allá. Listo. Ahí tengo mi circulito. Ahí sí. ¿Qué se me ocurre, por ejemplo, si quiero hacer una copia de esto en el mismo eje y luego rotarlo? O sea, puedo o copiarlo en otro punto, rotarlo a 90 grados, volverlo a centrar, o lo que yo encuentro más rápido es, por ejemplo, copiar y en pegar, puedo decir pegar en exactamente el mismo lugar.
lo hice con alguno de los elementos. Se encantaba que voy a ordenarme un poco. Y ya mismo. Mis circulitos como que. Ya, ahí sí puse mejor editar grupo para no confundirme más. Agregar. No, me deja agregar mis circulitos que quería hacer. Voy a tener que centrarlo nomás. Entonces decía que puedo, por ejemplo, rotar. Voy a mover mi eje de rotación para dejarlo justo en el centro del circulito que dibujé. Ahí está. Por ejemplo, rotar 90 grados. Ahí está. Estos los grupos. Ya que simplemente puedo arrastrar otro grupo que hice con este por lo atrás. Tengo mis grupos y acá tengo el grupo viga que creé. Ahí como este ya lo roté, lo tengo acá y lo puedo volver a centrar. Mover. Ahí está. Ahí lo centré con mi circulito. Si lo vemos, están a distinta altura. Voy a poner el 1 lo tengo, voy a poner nivel 1, voy a ponerlo todo en 0. 0, esto lo voy a bajar en 0. Ahí sí. Bien. Ya. Estos elementos son, cada uno son grupos, pero es el mismo grupo, pero están perpendiculares. O sea, uno hace una copia del otro, pero está rotado. Puedo editar el grupo, o primero puedo desagrupar todo esto y crear un grupo de todo esto, o editarlo y le digo agregar y voy a agregar. No me deja. Tendría que seleccionar el grupo, ungroup, desagrupar, el otro, ungroup, desagrupar. Y ahora tendría que seleccionar todos mis elementos, lo puedo hacer así por arrastre y crear un grupo nuevo. Lo voy a enviar. Y aquí tengo mi complejo de vigas que nacen de un pilar de hormigón armado.
Entonces yo puedo luego en cualquier otro lugar, puedo llamar a mi sistema de viga y puedo, como ya lo desasocié, puedo colocarlo en otra ubicación. ¿Ya? Entonces eso significa que yo si tengo, esto por ejemplo originalmente tengo mi planta con una serie de pilares que están en una grilla de ejes, puedo crear mi grupo de vigas y le defino dejarlo a la altura justo para quedar sobre esta base que es un pilar de hormigón y luego puedo irlo copiando y pegando en cada uno de la grilla de eje y tengo mi sistema completo. ¿Ya? Y eso sería por ahora. Cualquier duda, el pasado mañana me la pueden hacer llegar o por el grupo de WhatsApp para irnos ayudando. El jueves pasado mañana ya vamos a ver lo que es CLT, o sea, ahora mismo lo que es madera laminada puntualmente, luego vamos a ver lo que es CLT y luego tomando estas dos cosas juntas les muestro cómo puedo crear una lámina para hacer como ejemplo, donde tengo acá, por ejemplo, aquí yo le había hecho el ejemplo de este ejercicio que es una sala de reuniones. Acá, por ejemplo, mi grupo es un marco completo de madera laminada. El marco está compuesto, por ejemplo, los pilares, donde el pilar, como les decía, es un sistema de cajón. Si yo veo todo en transparencia, son 4 elementos que forman un pilar y luego la viga queda apoyada sobre los elementos centrales. Con esto yo puedo después llevarlo a planos, o sea, puedo hacer render, que no lo vamos a ver en este caso, se lo dejo para ustedes. Pero puedo tomar estas secciones, puedo poner las rotaciones, puedo hacer vistas en planta, etc. Y aquí tengo cheats. En cheats se hacen los planos. Acá, por ejemplo, de esta lámina en base solo a este modelo, donde puse, por ejemplo, mi render y puse mi planta de elevaciones con toda la información por ejemplo. ¿Ese modelo dónde está? Se lo puedo enviar ahora. Así que para que le echen un vistazo y puedan probar ejercitar. Por ejemplo, ven aquí hice por ejemplo una elevación solamente de un marco por la rotación de las medidas. Ya aquí en isométrica, vista en planta. Acá está lo que les decía, por ejemplo, los pilares que se hacen en base a cajones de elementos de madera laminada. Se lo voy a enviar aquí. Esto lo tengo aquí, son las reuniones. Acá. Tenemos solo. Voy a aprovechar a mandar al tiro este link para que después puedan hacer un vistazo. Ya, entonces les decía, pasado mañana vamos a hacer netamente lo que es CLT. Vamos a ver cómo generar paneles para muro, para losa, hacer la modulación, que es súper importante. Y bueno, esto generalmente va de la mano de la madera laminada, ya que toda estructura masiva funciona en base a pilares y viga en CLT, en madera laminada, y losa y muro en paneles de CLT. Acá, ahí les mandé el modelo de ejemplo, y lo voy a mandar también por el WhatsApp. WhatsApp. Durante.
no se quede conectado al WhatsApp. Bueno, eso lo mandé al grupo, a ti te lo puedo pasar, por ejemplo, por el Pendrive si quieres. O lo puedo tratar en un rato más, normalmente, que no sé por qué no me deja entrar ahora. No, ok. Ya, bueno. Que no hay la opción para acceder ahí, ¿no? ¿Cómo? Ah, O sea, tener la opción para meterme en ese grupo. ¿podemos agregarlo al...? Sí, sí. Ah, pero tú estás en el WhatsApp, él mandó un link que es para este grupo de videoconferencia. Ah, ya.